del maestro José Alfonso Suárez del Real. Él es periodista y político, que nos va a hablar sobre la reforma energética y la seguridad nacional. Un tema que está de lo más importante entre muchos otros temas, pero que lo va a asociar con otro tema que nos van a meter ahí como mediático, ¿no? Muy interesante entonces su ponencia. Y recuerden que al final pueden hacer preguntas. Si podemos, les vamos a pasar unos papelitos para que escriban sus preguntas y podamos contestar la mayoría de ellas, ¿sí? No nos atoremos con alguna o con alguna circunstancia en particular. Entonces, bueno, también por ahí vamos a tener la hoja de un libro. Sí. Tenemos otra vez el libro de música de Francisco Estrada. Entonces, bueno, ya con eso la mecánica, 5 pesos el boleto. 5 pesos el boleto que lo quiera adquirir, aquí pasa conmigo. ¿De acuerdo? Y ya va llegando Juanjo. Justo la presentación. Bueno, pues le agradecemos mucho la presencia, maestro, y por favor aprovechemos al máximo esta gran práctica que nos va a dar. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto, compañeras y compañeros, poder compartir con ustedes algo que creo que a todos nos incumbe y creo que pocos tenemos la oportunidad de reflexionarlo a lo largo de un año. ¿Qué ha pasado en un año y cómo nos han venido anunciando lo que lamentablemente yo debo de identificar como nuestra integración como el estado trasero de los Estados Unidos? Sería el Real State of Mexico. Fíjense que el 31 de julio de 2012, una senadora estadounidense, Dianne Feinstein, presentó en una sesión del Senado de los Estados Unidos una ponencia en la cual tenía un mapa en donde México no estaba dividido de Estados Unidos ni de Canadá, y se refirió de manera constante a el término the nation, es decir, la nación, y se refería de esa forma a una integración de facto, de hecho, que se ha venido dando a espaldas de todos nosotros, canadienses y mexicanos. La reforma vislumbrada por Peña Nieto cuando era candidato se me figura muy similar a el lema de campaña de Barack Obama. El lema de campaña de este hombre, del presidente de los Estados Unidos, fue para su reelección: Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Y si nosotros empezamos a hacer un análisis de lo que han publicado los diarios, nos vamos a dar cuenta cómo se ha ido construyendo un entramado para crear este estado trasero de los Estados Unidos, que es la pretensión última del imperio. La jornada el 3 de diciembre del 2012 hablaba de que Peña Nieto concreta la firma del Pacto por México y el objetivo es conciliar posturas para transformar el país, y este pacto estaba asignado por Acción Nacional, por el PRD, por el PRI, y el presidente llama a otros sectores a sumarse. Ustedes recordarán que el día 1 de diciembre toma posesión y el día 3 de diciembre nos desayunamos
con la historia pactista del Pacto de México. Justo un año después, la Jornada publica en portada: aprueba la reforma energética, modificados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Es decir, le tomó un año el poder transformar, el poder revertir hechos históricos a este hombre que ocupa los pinos. ¿Pero qué es el Pacto por México? Hay que recordar, hay que retrotraernos a qué fue lo que nos quisieron vender primero como Pacto por México, para entender en dónde estuvo el gato encerrado del pacto. El Pacto por México, en su tema 5, habla de realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo. Y decía, se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. Yo cuando leo esto, digo, el PRD no puede llamarse sorprendido, no puede en ningún momento dado decir me chamaquearon, no puede más que reconocer si fue eso lo que les pasó, que perdieron las neuronas en algún momento del proceso. Porque allí queda clarísimo desde el enunciado del tema 5 que de lo que se trata es de cambiar sustantivamente el sentido de la calificación de la industria petrolera como algo sustantivo de la nación y del Estado mexicano. Aquí nos están diciendo que lo van a transformar en una mercancía, en un nicho de negocios, en una oportunidad, porque cuando hablamos de motor de inversión y desarrollo, estamos anteponiendo el término inversión, el concepto motor, por sobre un desarrollo que además pierde su adjetivo de social, sino que queda simple y llanamente ubicado como desarrollo. El pacto habla de que en el área de petróleos y gas se realizarán las siguientes acciones. Y aquí lo ponemos en rojo: los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Eso sí lo dice el pacto. Así lo planteó. Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Pero luego, conforme vamos entrando al proceso de análisis del pacto, nos enteramos de que a Pemex se le ve como empresa pública de carácter productivo, ya no empresa pública patrimonio de los mexicanos. Esa es otra de las diferencias sustantivas que era fácilmente detectable al momento de leer este Pacto por México. Además, se habla de multiplicar la exploración y producción de los hidrocarburos y se dice textualmente: se multiplicará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. Se permitirá que Pemex realice contratos de producción compartida en aquellos campos que no sean económicamente rentables para Pemex, donde
tenga una capacidad de ejecución limitada o en general en aquellos casos que le permitan realizar el objetivo de maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. Ese fue el compromiso 57. Y yo les pregunto, seguramente aquí entre ustedes hay comerciantes, o entre ustedes hay gente que sabe de empresa, de industria y comercio. ¿A quién le va a interesar invertir en campos que no sean económicamente rentables? Este es el primer gran engaño que le hacen al pueblo mexicano. El primer gran engaño de decir, no, es que Pemex se va a quedar con los campos rentables y los que no son rentables, pues son los que les vamos a vender a los incautos. No, por favor, o sea, la industria del petróleo no es una industria de la caridad en el mundo. La industria del petróleo es transnacional. Las 7 hermanas contra las que tuvo que combatir el general Lázaro Cárdenas se han convertido hoy por hoy en una metanación, en un metaestado. Dice Andrés Manuel, para que lo recordemos muy bien, en un poder fáctico, en un poder de hecho que pone y quita presidentes. Y eso ya lo sabemos, porque el que impulsó el Pacto por México llegó gracias a los petroleros, pero voy peor aún. Por eso digo que la historia hay que tenerla siempre muy fresca y muy presente. ¿Qué no cuando nos robaron la presidencia? Nos la robaron alguien vinculado a la industria petrolera que se llama Felipe Calderón, que fue secretario de Energía y que cuando fue diputado fue presidente de la Comisión de Energía junto con Juan Camilo Murillo. ¿Qué no fueron ellos los que se comprometieron, según nos lo acreditó Wikileaks, a abrir el petróleo a la inversión privada? Y lo intentaron hacer en 2008 y gracias a muchos de ustedes esto no se llevó a cabo, porque mientras que estábamos dentro de la Cámara de Diputados representando orgullosamente al pueblo mexicano, tomamos la tribuna, afuera miles de mexicanos se manifestaban en contra de la primera intentona de reforma entreguista que encabezó Felipe Calderón. Entonces, no olvidemos que la industria petrolera fuera del mundo es una industria depredadora, explotadora, y es una industria que es un poder metaconstitucional, un poder que está más arriba de los gobiernos de los Estados Unidos o de los gobiernos de la Comunidad Europea. Siguiente. Habla el Pacto por México que habrá una competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Se realizarán, dice, las reformas necesarias para crear un entorno de competencia. ¿Y contra quién vamos a competir? ¿Vamos a competir contra nosotros mismos? No, amigos y amigas. Se trata de que compitan entre ellos los que tienen el poder, olvidándose del compromiso social que tiene Petróleos Mexicanos desde 1938, que se instaura como una empresa pública propiedad de los y las mexicanas. Esto es algo que se les olvida, que el general no expropió para que fuera el Estado. El general expropió por beneficio del pueblo de México. Y esto es algo fundamental que no hay que perder de vista. A pesar de este enunciado explícito de que la propiedad y el control de Pemex seguirá siendo propiedad nuestra según el pacto,
el desarrollo de los subsecuentes compromisos muestran las aperturas que se harán a la iniciativa privada. No se desprende ninguna intención en el Pacto por México de fortalecer la capacidad de refinación y de producción de la paraestatal a fin de robustecerla, como quien lo plantea, López Obrador. Recuerden que él siempre ha dicho: ¿y por qué no seguimos construyendo refinerías? ¿Por qué le tenemos que mandar a la empresa de Texas nuestro crudo para que nos lo regrese en una gasolina que nos cuesta más que a los gringos y que además mes por mes nos la van aumentando? ¿Por qué no construimos refinerías en México? Y el proyecto de nación contempla la construcción de al menos 5 refinerías, lo cual harían a México autosuficiente y autosustentable en materia energética. Esto aquí no se les da. Aquí lo que se busca es abrir desde el Pacto por México la competencia empresarial. Siguiente, habla de fortalecer a una Comisión Nacional de Hidrocarburos y dice que se van a reformar las leyes reglamentarias para ampliar facultades y fortalecer al órgano regulador, es decir, a esta comisión, e incluir obligaciones que permitan, ojo, someter a Pemex a las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las petroleras en el mundo. Compromiso 59. Y yo se lo tomo en este momento, y como mexicano le exijo que me explique cuánto dinero perdimos en la aventura de Muriño en Repsol. ¿Cuántos miles de millones de euros se perdieron en esa jugada que era un capricho del niño predilecto, del principito de Felipe Calderón? Porque Juan Camilo Muriño, a pesar de su doble nacionalidad, siempre veló por los intereses de la madre patria. Y seguramente ahorita estaría brincando de gusto porque Felipito va a ser ya el próximo rey. Pero no, la muerte se encargó de ubicarlo en el lugar que le corresponde a uno de los más grandes traidores que ha tenido esta nación, que le dio abrigo y que le dio cobijo en el estado de Campeche. El pacto habla también de crear a Pemex como proveedor de una cadena de proveedores nacionales, a Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático. Y Excelsior, el 2 de julio de 2012, nos refería que se diseñaban los escenarios de la reforma Pemex, que un estudio advertía que sin consenso no habría cambios estratégicos, que se plantean cambios constitucionales con inclusión de capital privado y simplificación de carga fiscal, y que ese estudio fue elaborado por otro de los grandes traidores de la historia, el señor Jesús Reyes Heroles, del cual su padre, priista, pero al fin y al cabo priista nacionalista, priista conocedor de la historia, se avergonzaría de ver hasta dónde llegó su pequeño Junior. El documento denominado Reforma para mejorar el desempeño del sector energía es un documento que establece 2 escenarios de los beneficios que acarreará la reforma energética. Uno, con la reforma constitucional del artículo 27. Es decir, desde ese momento ya se anunciaba que la reforma energética sí tocaría de lleno a la Constitución. Ahora bien, ¿qué ha hecho Estados Unidos para ir
enmarcando o encasillando al gobierno para facilitar el proceso de integración de nuestro patrimonio energético, de nuestra seguridad energética a su seguridad. Hombre, qué elegante. Eso sí fue definitivamente decimonónico. Me encantó. Bien. Una de las cosas, y ahorita van a entender ustedes muchas cosas, o sea, todo el mundo de repente dice, bueno, ¿y a qué vino Obama a ofrecernos becas? Un montón de becas. ¿Y a qué vino el secretario de Estado a refrendar el enorme interés que tienen los Estados Unidos en darles becas a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes? Fíjense que en 1924 era secretario de Estado Richard Ising, y en 1924 estamos viviendo las postrimerías del movimiento armado de la Revolución. 1924, al periodista Hearst, el ciudadano Kane, para quienes les gusta el cine, bueno, el periodista Hearst estaba que se lo llevaba el demonio porque los revolucionarios en el norte le habían tomado y le habían incautado, expropiado tierras. Entonces, con todo el poderío de la prensa del ciudadano Kane, le exige al gobierno de los Estados Unidos que invada a México porque él como ciudadano había sido agraviado por los bandoleros mexicanos villistas y los revolucionarios. Es tal la presión en los medios de comunicación impresos de aquel momento que el presidente Taft le pide a su secretario de Estado que le mande una carta a Hearst para que deje de presionar, que por favor vea de qué forma lo va a convencer para que deje la campaña sucia en contra del gobierno del presidente estadounidense, al que tildaba de temeroso, cobarde, de abandonar a los estadounidenses, de dejarlos en manos de los salvajes mexicanos que le estaban quitando sus vacas, sus ranchos y demás cosas. Y este hombre le dijo a Hearst: la manera en cómo vamos a conquistar a México es trayendo a sus jóvenes a que se eduquen como nosotros, a que nos entiendan desde la escuela, porque ¿para qué gastar una bala si los podemos educar? Y a Hearst le pareció algo muy interesante y hubo un proceso de buscar en un momento dado educar en las universidades de los Estados Unidos a la clase dirigente. Y esto se dio de mayor forma a partir de Miguel Alemán. Y si ustedes se dan cuenta, nuestros grandes gobernantes priistas traidores todos tienen título de alguna universidad de los Estados Unidos, maestrías o doctorados en cualquiera de sus universidades. Uno de ellos, directo por supuesto, es Carlos Salinas de Gortari. Cedillo también tiene títulos de maestría y doctorado en universidades de los Estados Unidos. En aquel entonces, el secretario del presidente Wilson conminó al magnate periodístico a abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. Con el tiempo, decía el secretario Ising, esos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos,
y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. La prueba está en los presidentes que les he señalado. Ahora, si hacemos un recorrido rápido a través de los titulares de nuestro periódico La Jornada, vamos a darnos cuenta de cómo va avanzando la estructura. El 2 de mayo del 13 privilegian Obama y Peña Nieto agenda económica. El crudo mexicano en la mira. El estadounidense llega con las manos vacías en torno al control de armas. El día 2 de mayo también se habla de que migración y seguridad entre los temas a tratar, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día 3 se mantendrá el trabajo en seguridad como decida México, afirma Obama. Combatir al crimen y reducir la violencia, tarea irrenunciable, afirma el presidente mexicano. Ese mismo día 3 se destaca que uno de los mecanismos de coordinación tratará del diálogo económico de alto nivel y el otro sobre educación superior, es decir, la doctrina Lissing. Milenio, que ese no es periódico consentido, pero que de repente dice algunas cosas que le interesa promocionar, habló de ofrece becas a jóvenes mexicanos en el Museo de Antropología. Eso fue, en la lectura que se hace, es terrible. O sea, utiliza nuestro Museo de Antropología como escenario de la resurrección de la doctrina Lissing. Es en el museo que resguarda el patrimonio histórico de los mexicanos que Obama le dice a los jóvenes mexicanos: el futuro no está aquí, el futuro está conmigo, vénganse a estudiar conmigo. Ese es el subtexto que tiene esa situación. Otra de las áreas es las presiones económicas. Presiones económicas que voy a ir señalando de manera muy rápida. El 3 de agosto del año pasado hablábamos de que 13.800 millones de dólares se fueron del país entre mayo y junio. México está lejos de ser un país de clase media, dice la unidad de inteligencia del Economist. EU dejó fuera del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea a México. Se desploman en 1.557 millones de dólares las reservas internacionales del país. La pérdida más grave en los últimos 4 años equivale a una baja del 0.9% del valor total del depósito, dice el banco. Y estamos hablando de hace un año, 26 de junio del 13, y ya desde entonces se veía una presión importante de Estados Unidos de jalar los capitales, dicen golondrinos, yo les digo que más bien son los capitales rapiña, porque nada más vienen a sacar. Y estas son medidas de presión que cuando se trata de Venezuela, ahí sí nos dicen, porque obviamente es un gobierno que está vinculado con su sociedad, que se trata de medidas de presión del gobierno estadounidense y de los capitales yanquis en contra de un país para devaluar la moneda o para generar presiones que lleven a reformas legales o reformas constitucionales, como es el caso. La otra parte, el apoyo telecrático, o sea, la república mediática o la telecracia ha dado señales constantes de hacia dónde quiere que vaya el destino de el Estado mexicano.
Televisa el Primero Noticias el 1 de julio. Convoca López Obrador a concentración al Zócalo el 8 de septiembre. Y saca lo que dijo López Obrador. Pero como si fuese algo que no tuviese nada que ver. ¿Para qué está convocando? ¿Qué es lo que va a defender? Ni nada que se le ocurra. Descontextualizando. Y en una telenovela, ustedes van a decir, bueno, pero este señor, o sea, ¿a qué horas trabaja o por qué se dedica a ver telenovelas? De verdad, de repente hay que tomar atención a ciertas cosas. Las telenovelas han sido el elemento, el arma estratégica de Televisa y TV Azteca para modificar fundamentalmente la mentalidad de quienes viven pendientes de lo que ocurre en la televisión. Y a mí me llamó poderosamente la atención que en una telenovela que se llamaba La Mujer del Vendaval aparecieron dos agentes estadounidenses persiguiendo a una actriz que se llamaba Octavia Cotilla en una población ficticia en el municipio de Huatulco, exigiéndole a la autoridad municipal explicaciones de la fuga de otro antagonista e informándole al protagonista que sus cuentas en Estados Unidos fueron desbloqueadas y podía hacer uso del dinero incautado. Y esa misma telenovela se exhibe al colegio militar como un lugar de redención con otro personaje inmiscuido en la malévola trama trazada por la tal Octavia en contra de los protagonistas. A ver, el mensaje que estaba mandando Televisa es: los agentes estadounidenses van a poder actuar tranquilamente en una población como Huatulco y le van a poder exigir al presidente municipal y a la policía municipal que les explique por qué se escapó la señora. Y el colegio militar solamente va a servir para redimir gente mala. No va a ser un símbolo de los niños héroes. Los niños héroes, recuerden ustedes que se defendieron en contra de los gringos en 1847, son personajes fundamentales de la construcción del colectivo nacionalista, es decir, ayudas de si eran niños, ayudas de si actuaron o no. No obstante ello, o sea, todo el liberalismo los asume como personajes que aglutinan la defensa nacional en contra de los Estados Unidos. Entonces, poner al colegio militar como si fuera una granja de recuperación para redención me parece que es deleznable. Pero ese era el mensaje subtexto que estaba mandando una telenovela tal vez inocua, tal vez sin importancia para muchos, pero que lanzó muchos mensajes muy venenosos para facilitar un proceso de adopción que es el que muchos de nosotros no entendimos por qué, a diferencia del 2008, la gente no salió a apoyarnos a pesar de que se estaba tratando de una situación tan dramática como la que se vivió en la reforma energética del 2008. Pues ¿por qué? Porque a través de telenovelas, a través de programas, fueron desculturizando, han venido desnacionalizando, porque eso es lo que le conviene a los Estados Unidos, que nos sintamos felices de irnos a estudiar allá, porque el futuro está del otro lado, no aquí. La estrategia política del PRIAN, vamos a pasarla muy rápida porque esa la conocen ustedes mejor que yo. O sea, Cordero ofrecía el 21 de junio apoyo a Peña Nieto para la reforma energética. Se hablaba de que Pemex requiere la iniciativa privada para ser productiva, el resto es un falso debate. Nos decían que teníamos que ir contra dogmas, falsos nacionalismos. Vuelvo a referirme, estamos hablando del 30 de junio, estamos aquí viendo
el 20 de junio en telenovelas hablando de falsos nacionalismos, el subtexto. Es decir, aquí es en donde nosotros podemos acreditar que Televisa, PRI y Acción Nacional van de la mano, construyendo un escenario que permita transitar al 12 de diciembre, fecha emblemática, para la desnacionalización de nuestra industria petrolera. Algo que me parece que es muy importante es de que el 25 de junio, a santo de que el CIDE sale y saca una encuesta en donde se refleja que más del 60% de los mexicanos preferirían que México y Estados Unidos fuesen un solo país. O sea, la telenovela, las noticias, una institución académica, pues casi retomando como el mensaje de la senadora Feinstein, ¿no? Aquel que nos decía el 31 de julio del año 12 que México, Canadá y Estados Unidos eran the nation, la nación. Ya, no es baladí, es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Ya tenemos aquí a tres factores fundamentales: los medios impresos, los medios electrónicos y ahorita la academia, además el CIDE, o sea, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Estos son para mí como los signos de la rudeza yanqui en pos de recuperar los veneros del petróleo mexicano. Ahora, ¿qué reforma energética propuso la izquierda? El 26 de junio el PRD emplazaba a Peña Nieto a definir su reforma energética, que nos diga que se quiere privatizar, decía Cárdenas. Se oponen los dirigentes a cambios constitucionales y se dice es intocable el 27 constitucional. El Milenio hablaba de que el 22 de agosto se iba a someter a una consulta la realidad de la reforma energética. Y luego se nos informó que se presentaba una reforma que se llamó la modernización sin privatización y recuperar los 8 ejes rectores que están en la pantalla que están ustedes viendo allí. Y luego, en base a ello, el PRD dijo que se proponía reformar 13 ordenamientos jurídicos, ninguno constitucional. Y luego, después, nos refleja la jornada de que Pemex está entre las empresas con mayor incorporación de reservas en el mundo. Ojo, importante, porque después del 28 de junio del 13 vamos a empezar a escuchar algo distinto, de que Pemex ya se agotó, que nos quedan nada más 20 años, que aquí ya. Luego, la jornada también refleja lo que el senador Bartlett dijo: corporaciones extranjeras presionan para reformar la Constitución. Han hecho creer que solo se va a modernizar la empresa. Y ese mismo día 30 de junio, la jornada dice: en la izquierda unos niegan privatizar Pemex y otros quieren su modernización. Dos frentes en la lucha por la defensa del petróleo. A partir de este momento, compañeros, empiezan a manejar el concepto de que la izquierda viene dividida y la derecha y el PRIAN dijeron en ese momento: ya la hicimos.
van divididos, se van a pelear entre ellos, entonces nosotros ya la hicimos y por tragedia, compañeros y compañeras, sí la hicieron. El 12 de diciembre de 2013, bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, lo digo con todo respeto, no es cinismo ni es una burla, sino mucha de la gente estaba involucrada en una serie de tradiciones, etcétera, de convicciones profundas del pueblo mexicano. Se aprueba la integración energética al hemisferio norte. Yo no lo llamo la reforma energética, yo no lo llamo la contrarreforma energética, yo lo llamo como yo lo veo. A partir de ese momento nos hemos integrado a el hemisferio norte, a The Nation, que la senadora Feinstein había ya proclamado como una realidad desde 2 años antes. Bien, veamos ahora qué ocurre en el año 14. El 4 de mayo de este año nos avisa que las empresas incluirán reservas de petróleo en sus estados financieros. En la propuesta de la legislación secundaria enviada por Enrique Peña Nieto al Congreso esta semana, se contempla esa situación. Deberán consignar, dice la propuesta, que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la nación. La fórmula ya funciona en Brasil. Pemex operará como empresa productiva del Estado. Confirman la participación para cualquier empresa, Pemex privadas y alianzas entre ambas. Yo les quiero decir que lo que hizo es oceanografía, es algo similar a lo que está planteando de contemplar e incluir las reservas en los estados financieros. Oceanografía llegó y le dijo al banco, a Banamex, le dijo: yo voy a cobrar a futuro tantos millones de dólares de servicios que le estoy prestando a Pemex de traslados de crudo en mis barcos. Entonces él estaba jugando con sus estados financieros, ¿no? Se llaman cuentas por cobrar. Yo tengo tantas cuentas por cobrar y resulta de que esas cuentas por cobrar pues eran falsas porque eran facturas fabricadas, etcétera, etcétera. Aquí lo que están planteando es de que si yo como empresa voy a explotar un campo petrolero cuyas reservas probables, no probadas, son 14 millones de dólares, yo aplico a mis estados, millones de barriles, yo aplico a mis estados financieros esa reserva probable que me va a generar un negocio de tanto, y en base a eso yo puedo hacer negocios a futuros, inversiones y demás. ¿Sigue siendo eso propiedad nuestra? Perdón, no. O sea, al formar parte de los estados financieros de una empresa particular, quien está jugando con eso y quien la está utilizando como si fuera de su propiedad es la empresa. No está en ningún momento dado diciéndole el banco, el accionista, etcétera: oye, no, espérate, pero eso es de Pemex, entonces Pemex tiene que firmar nuestro convenio. No, o sea, es un garrito, es una tomadura de pelo, es la cosa más perversa que yo he podido encontrar en los últimos tiempos. O sea, esto lo venía exigiendo
las empresas petroleras transnacionales, que se pudiesen reportar las reservas probables y probadas en los estados financieros, porque a ellos les conviene para muchas otras cosas. El 11 de mayo dice que el proyecto de Peña va a obligar a la expropiación de terrenos en favor de petroleras extranjeras. Entonces, o sea, es borrón y cuenta nueva de la expropiación petrolera. Si uno de los graves problemas a los que se enfrentaba el gobierno mexicano de los años 30, antes de el año 38, era precisamente el que las guardias blancas lo que vigilaban era la propiedad territorial que las empresas extranjeras consideraban casi como parte de la nación a la que representaban. O sea, y volver a pensar que, o sea, haya expropiaciones por parte del Estado mexicano para favorecer a empresas extranjeras, pues ya es la venta de garage del país. Porque acuérdense que la explotación del petróleo no se circunscribe simple y llanamente a donde están los pozos, ¿no? Sino seguramente también habrá que facilitarle a estas empresas extranjeras que puedan comprar o adquirir tierras alrededor para crear los campamentos de los ingenieros, de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Así fue como a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo pasado, las empresas extranjeras se hicieron de grandes territorios. Quienes han visto La Rosa Blanca, la película, alguien recordará los graves conflictos que se tenían por esa expansión y esa voracidad que se tenía de la empresa, y poco a poco pagándoles a 3 pesos a los campesinos para ellos tener tierras y poder capitalizarlas. Luego dice que según la iniciativa, los dueños estarán obligados a pactar la venta o renta con ventajas para las transnacionales. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? ¿Por qué a las transnacionales? Y así lo manifiesta en los artículos 91 al 95 de la ley secundaria, en la que se contempla la figura de servidumbre legal de los hidrocarburos. Preciosísima figura jurídica para engañarnos de lo que serán expropiaciones de terrenos que pasan más allá de ser una servidumbre, que solo sirva para el paso de un espacio a otro. Ahora, la siguiente es una sola nota, una columnita así de chiquita. La jornada, me imagino que le llegó muy tarde el comunicado, había poco espacio, pero dijo, no puedo dejarla pasar. Oiga, todavía no tenemos leyes secundarias, ¿o sí? Pues nos las van a meter en el Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, ahorita lo único que tenemos es una modificación constitucional de integración subordinada de nuestros energéticos. ¿Alguien me pudiese explicar por qué ya una empresa estadounidense, Petrobras de Houston, llegó a explotar el fracking en los campos de Magallanes, Santuario, Pánuco y Areque? Si todavía no tenemos leyes secundarias. ¿Cómo le hizo? ¿En qué momento dado pudo cumplir con los requisitos que ni siquiera se han marcado todavía?
qué está ocurriendo y algo que me dejó más aterrado. ¿Dónde quedan los campos Magallanes, Santuario, Pánuco y Arenque? En Tamaulipas. Tengo entendido que es en Tamaulipas. Pánuco es Veracruz, pero está vinculado a Tamaulipas, ¿no? ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Alguien lo sabe? Militarizando el ejército. ¿Para qué? ¿Qué se van a anexar ya Tamaulipas? Pregunta. Los puertos, exactamente. O sea, algo muy oscuro, algo muy sucio, algo muy breve está ocurriendo en este país, de lo cual no nos estamos enterando porque nos preocupa más la aplicación de Juan Carlos I, o sea, Televisa. Yo entiendo, bueno, Joaquín López Dóriga es español, ¿no? O sea, su corazoncito debe de latir muy fuerte por el reyesito, pero no es posible que nos mantenga bajo que pretendan mantenernos bajo ese estado de ignorancia y de frivolidad. O sea, porque vivimos también pendientísimos de que si el Chicharito le hicieron brujería ayer o no le hicieron brujería, de que si la selección a mí me da miedo, sinceramente se los digo, conociendo yo los alcances de las transnacionales y el interés o los compromisos asumidos por el gobierno o desgobierno mexicano con estas transnacionales, yo no dudaría de que nos hayan comprado un cuarto de final o una semifinal. Yo no lo dudaría. Y que Brasil también esté por el estilo, no es la camarada Dilma Rousseff, sino seguramente Petrobras y también esa parte rara que hicieron allí, un poco también a la ofensiva de los grandes intereses petroleros mundiales en contra de Petrobras, en contra de un gobierno de corte social como el que tuvo Lula. O sea, y en Brasil las cosas están que arden, O sea, de veras se los digo. Aquí alguien pretendía en algún momento dado, veo muchas caras jóvenes, pero veo otros que son de mi generación, que nos acordaremos cuando gritábamos, no queremos frijoles, no queremos goles. Después de los sismos del 85, ¿se acuerdan que en el 86 tuvimos Mundial de Fútbol aquí? Bueno, o sea, lo que vivíamos aquí en la ciudad, que era la defensa de la vivienda, es nada con lo que está viviendo Brasil, que es una verdadera revuelta social porque las cosas no andan bien por las presiones económicas que ejercen sobre el gobierno brasileño para que haga al 100% Petrobras, y lo que están haciendo en contra de la hermana República de Venezuela va en el mismo sentido. O sea, el de revertir cualquier viso de nacionalismo, porque la ansiedad, la ambición, la necesidad de petróleo de los Estados Unidos de cara al agotamiento global no solamente es el de México, o sea, también Arabia Saudita está perdiendo capacidad de producción, también Afganistán. O sea, hemos explotado, sobreexplotado este energético fósil no renovable a grado tal que evidentemente para una nación como los Estados Unidos, que piensa de aquí a 100 años, porque perdón, en 1824 el señor Monroe dijo América para los americanos, y eso no se les olvida. Cada vez que se levanta Obama se acuerda de que América para los americanos, o el presidente que sea. O sea, ellos tienen una previsión a futuro, cosa que a nosotros no se nos da, y qué bueno, porque así somos más libres en un momento dado. Pero ellos tienen urgencia
de acaparar el petróleo del mundo para poder operar. El problema de Ucrania radica en gas, en una cuestión de gas. Estamos hablando nuevamente de energéticos, ¿no? Y el problema de China es una necesidad imperiosa de petróleo, no para su reserva estratégica, sino para poder producir la cantidad de cosas que está haciendo. Ellos no quieren petróleo para el plástico, ellos no quieren petróleo para alimentar todo lo que es su transporte público, todo lo que es su industria, etcétera, etcétera. Toda la competencia está fuerte. Siguiente. Ahora, el 2 de junio, hoy estamos a 4, es decir, anteayer, dice la jornada, caen 18% las exportaciones de petróleos mexicanos a Estados Unidos en los últimos 4 años. Disminuyeron 1.071.000 barriles diarios a 879.000, revelan cifras oficiales de Pemex. Aducen incremento de producción de crudo, no de crudo, me equivoqué, ligero, por parte de EU y mayor consumo de crudo local para la refinación. Eso que se los crea la más grande de la casa de Barack Obama. O sea, Estados Unidos no va a dejar de comprar petróleo y no tiene el más mínimo interés de dejar de comprar petróleo, sobre todo si se paga en pesos mexicanos o el equivalente en dólares a tipos de cambio tan fluctuantes. ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Lo remonto a hace un año. Hace un año se estaban llevando los capitales buitre, los capitales golondrinos. Desde hace unos 4 meses, 5 meses, 6 meses, ha venido generando una mayor cancelación de compra de petróleo. ¿Para qué? Para sumirnos en lo que estamos viviendo. O sea, el joven Videgaray dice que nos va a sacar y que vamos a crecer el 3%, y luego que no, que el 2.7, y luego que no, que el 2.5, y luego que pues el 2.3, y ya lo estamos bajando a 1.7, y luego que tal y que cual. Entonces, esto forma parte de una estrategia de ahorcamiento económico para obligarnos a acelerar lo que se requiere para ya oficializar la entrada de Petrofrac y de todas las demás que están interesadas. Luego, bueno, les traigo el del día de hoy, lo del fracaso de Repsol, pero olvidé poner algo que me parece muy importante. Bien poca gente tomó nota de algo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La empresa Halliburton, muchos de ustedes la recordarán, se acuerdan de ella, es una petrolera vinculada con la familia Bush, con el ex vicepresidente Cheney. Es una empresa muy polifacética porque lo mismo explota petróleo, que construye prisiones, que tiene guardas de seguridad para aeropuertos, es muy dinámica la empresa. Fíjense que le pidió al sistema tributario mexicano que le devolvieran 18 millones de pesos de IVA que pagó de más de los ejercicios fiscales 1998 al 2006. Entonces, Hacienda le respondió y le dijo: los ciudadanos mexicanos y una empresa, cuando hace inversiones en México, se asume a lo que se llama la cláusula calvo, es decir, asume la legislación mexicana como la que le aplica, cosa que con la contrarreforma ya no va a ser así.
Los tribunales internacionales son los que van a dirimir las diferencias entre las empresas inversoras y México sobre cualquier dificultad que se presente. Pero antes de esto, o sea, se asumía que era la legislación mexicana la que aplicaba. Usted le dijo, usted tuvo 5 años para poder solicitar esa devolución. Por tal motivo, es improcedente que nosotros le devolvamos 18 millones de ejercicios fiscales que van de 1998 a el año 2002. Entonces, Halliburton se ampara y entonces va perdiendo los amparos y el amparo llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte determina que es improcedente la solicitud del particular porque la legislación mexicana marca perfectamente bien los lapsos y los procedimientos que debe de aplicarse para la restitución de ese impuesto. Yo me pregunto, a una empresa como Halliburton, ¿qué interés tiene en recuperar 18 millones de pesos de impuestos pagados del ejercicio 1998? Y si un juez ya me dijo que no, y un colegiado ya me dijo que no, ¿a qué le invierto dinero bueno al malo? Si sé que la Suprema Corte de Justicia me va a decir que no, a menos que lo guarde, lo acredite bajo la reforma, lo someta a una jurisdicción internacional que me dé la razón, que le exija yo al gobierno mexicano la retribución con intereses, o mucho más mal pensado, tengo un agravio como el de la guerra de los pasteles, un agravio como el del ciudadano Kane, de los bandoleros me invadieron la hacienda, y con ese agravio yo como norteamericano le exija a mi gobierno que presione de tal o cual manera. O el tercer escenario, me siento con la autoridad mexicana y le digo, a ver, mira, tú no me pagaste esto, en la negociación a mí me vas a dar prioridad para elegir los campos que a mí me interesan para poder explotar. Esto ha sido la historia de la relación México-Estados Unidos a lo largo de nuestra vida independiente. Siempre agravios fingidos, agravios creados, agravios propiciados o agravios reales han servido para que los estadounidenses exijan invadir a México. Así perdimos la mitad del territorio, así vinieron en 1914, hace 100 años, a apoderarse del puerto de Veracruz por casi 9 meses. Entonces, ojo, cuidado, compañeros y compañeras. No olvidemos nunca que a pesar de los pesares, y dice, a pesar de todas las aguas del océano, nunca se podrá lavar la imagen de traidores a la patria a aquellos gobiernos o individuos que entreguen los recursos naturales a empresas extranjeras, que es lo que han hecho estos legisladores y estos integrantes de los poderes ejecutivos estatales y federales en un lapso de escasos 7 meses. Gracias.
compartirlo, sí. Viene la parte de las preguntas. Entonces, la dinámica es la misma para hacerla un poquito más rápido. Poderlas escribir las preguntas, si alguien más quiere, les vamos a pasar los papelitos. La otra, también vamos a rifar un libro, entonces 10 pesos el boleto, quien quiera. Y por otro lado, al final también está el video de la Sierra Norte por la Vida, 30 pesos, aquí con Jorge, coordinador del museo, con él la pueden adquirir. Y entonces pues continuamos con las preguntas. Si alguien quiere más, ahorita les pasamos los. ¿Ahí tienes descuento? No, sorpresa, peso 30 pesos. A ver, la primera pregunta es que si es cierto que la revolución del fracking es un fiasco y que el mayor yacimiento tiene un error de cálculo de reservas de 94% más o menos. En primer término, la cuestión del fracking es lo más peligroso que existe para la corteza terrestre. Monterrey lo puede acreditar fehacientemente. En Monterrey, el número de sismos perceptibles por la población se ha incrementado en relación directa a las explotaciones de fracking que están realizando del gas esquisto o shale, como le quieran decir, y sí existe la inquietud de que inflaron en mucho el porcentaje de este tipo de gas que se encuentra en una región, por cierto, gobernada por los Zetas, ni siquiera por Egidio Cantú, ni siquiera por el ejército, ni siquiera por la marina. La cuenca de Burgos, ahí me consta, por lo menos en 2009-2010, que tuve la posibilidad de estar por esas regiones, me consta que nadie entraba, ni salía, ni se movía una hoja si los Zetas no lo autorizaban. Y bueno, doña Rosario tiene una situación muy difícil de la desaparición de unos ingenieros de Texas, que en ese proceso está entre militares, Zetas, etcétera, y la cuestión es de que a mí me queda claro de que las proyecciones de reservas probables están hechas en escritorio, no en campo, porque la gente no quiere ir a hacer las mediciones que se requieren para poder determinarlo. La siguiente, ¿será posible revertir los cambios a los artículos 25, 27 y 28 con la consulta popular si es que la Suprema Corte la aprueba? A ver, compañeros, yo quiero decirles que si la consulta la ganamos, o sea, ahí tenemos los elementos jurídicos para hacerla exigible, la reversión jurídica de estos cambios constitucionales. Las sociedades no tienen más que dos vías, la vía armada o la vía pacífica. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos inquietos porque los años pasan y a pesar de nuestra convicción por las vías pacíficas para lograr la transformación, nos desesperamos y nos desalentamos cuando nos damos cuenta de que nos ven la cara, de que no contamos, de que esta gente no tiene ninguna asidero con la sociedad, no tiene ideología, no tiene convicción. Es, como diría el sociólogo Bauman, es una sociedad líquida que se diluye, no tiene nada sólido que la cohesione. Pero yo creo que no hay que ceder, hay que seguir luchando hasta el último momento para que a través de la vía pacífica no le demos otra salida. De que nos la van a querer hacer cansada, sí,
pero que si nosotros logramos imponer por esta vía pacífica la consulta, y que la consulta, ya lo sabemos, va a ser una consulta que va a ser un no a estas contrarreformas, es un no a la venta del patrimonio nacional. Bueno, eso nos va a permitir a que cualquier corte internacional el exigir la reversión, y eso sí es algo a lo que las empresas transnacionales le tienen cierto temor, porque no iríamos solos, no iríamos con la Suprema Corte y con nuestros juececitos, etc., sino iríamos con cortes internacionales, iríamos con movimientos internacionales, y algunos de estos movimientos pues no son tan pacíficos como nosotros, ¿no? Ahí están los ambientalistas que tienen un especial interés en revertir este tipo de reformas. ¿Cuántas calles? Aquí sí lo entendí. ¿Cuántas calles da chinos y transnacionales? La reforma energética. ¿Por qué? Pido respeto para los ciudadanos. Bien, infiero yo de que alguien me está haciendo una pregunta sobre algo que alguien que está se está viviendo en diferentes partes del mundo, y la ciudad no es excepción, de que aparece pues que se están dando calles completas para la utilización o la explotación de algunos extranjeros. En ese sentido, si se me permite expresar con mucho respeto, que no debemos nosotros de caer en los juegos de los propios, las propias transnacionales son las más xenófobas que existen. O sea, quienes anidan esa idea de que hay buenos y malos, de que hay ser de una nacionalidad u otra puede ser buenos y malos, es precisamente a quien quiere mantener dividida a la humanidad. Pensemos siempre nosotros que somos todos seres humanos, y que en efecto lo que tenemos que ver es la transnacionalidad. Las empresas transnacionales no tienen patria, no tienen historia, no tienen pasado, no les interesa. Mientras que las naciones-estado, mal que bien tienen patria, mal bien que bien tienen principios, tienen historia de que enorgullecerse, y de una forma u otra las historias nos hacen que nos encontremos, nos reencontremos, y sobre todo nos percatemos de que todos somos seres humanos, que todos tenemos dos ojos, que todos tenemos dos oídos, que todos tenemos los mismos derechos de libertad, de respeto, de igualdad y sobre todo de equidad y desarrollo social. ¿Qué hacer ante el desastre nacional y tanta perversidad como nación y como individuo? Esto nos lo pide Miguel López. Yo digo que es esto, el rescatar y recuperar la historia, es el rescatar y recuperar nuestros valores. Miren, vivimos en una sociedad tan de veras, tan líquida, que vivimos para el momento y sin pasado. O sea, yo me acuerdo cuando tener un teléfono en una casa representaba un gran logro de estatus social, y para que la compañía de teléfonos de México nos pusiera un teléfono pasaban años, lustros, 5 años, 10 años, y llegaba el aparato de baquerita pesadísimo, etcétera, y ese teléfono lo poníamos en un lugar preponderante de la casa, y era un elemento, un instrumento que nos permitía comunicarnos con otros seres humanos, acortar distancias y generar relación. Hoy por hoy esto, los jóvenes, los más jóvenes,
dentro de 2 meses ya no lo quieren. Yo, por ejemplo, yo estoy totalmente en el desfase, traigo una BlackBerry, ¿no? Debería de traer una cosita de esas digitales o cosas así. Esto que para nuestra generación, o sea, el teléfono era un adelanto tecnológico que servía a la humanidad, que servía a la cohesión familiar, se ha convertido en un apéndice sin principio ni fin, que sirve para muchas cosas que no tienen consecuencia ni tienen pasado. Esas son las sociedades líquidas. Fíjense cómo todo pasa tan vertiginosamente para esas sociedades. No tienen asidero. Antes el Estado-Nación se conformaba de un territorio. Hoy las transnacionales son las que quitan y ponen presidentes. Son los que marcan la moda. Hoy por hoy, a lo mejor lo que traemos puesto nosotros y que lo acabamos de comprar a duras penas, pasado mañana para un joven ya dejó de estar de moda, ya no sirve, hay que tirarlo. Somos una sociedad descartable, en el que las relaciones personales son descartables. O sea, si yo ya no quiero tener comunicación, me borro del Face, o borro a quien no quiero del Face, o no le hago caso al del Twitter. Y nuestras relaciones personales pasan por un aparato que voy a tirar a la basura porque ya dejó de servir. Como individuos, si nosotros no combatimos ese proceso de deshumanización, de individualización egoísta, va a ser más difícil generar y defender a una nación, porque la nación está conformada por un territorio, tiene un pasado, tiene elementos culturales que nos cohesionan y aglutinan. Entonces, cuando se dice que hay que empezar desde la casa, de veras es que hay que empezar desde la casa, y la casa no es la televisión, La casa es el poder establecer un diálogo y una relación viéndonos a los ojos y entendiéndonos como seres humanos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Aquí no venimos a ser ni reyes ni leyes, aquí venimos a ser seres humanos, y lamentablemente muchos jóvenes, muchos niños aspiran a ser ni reyes, aspiran a ser leyes. Estamos perdiendo esa calidad, estamos perdiendo esa capacidad. Dice aquí las regiones de EU, Venezuela, Brasil, por aquí nos hablan del bloque BRIC, es decir, de Brasil, Rusia, etc. Miren, o sea, hay algo que creo que no hemos reflexionado. Por ejemplo, nosotros la izquierda, creo que muchas veces nos hemos quedado en ¿qué izquierda? ¿Dónde se perdió la izquierda? La mexicana, o sea, no ha tenido esa capacidad de reflexión. Pero si nos damos cuenta, pasamos de un mundo bipolar, en el sentido de que había dos polos, no de que estuviera totalmente desquiciado, que sí lo estaba, a uno monopolar, al que hay un solo polo. No hay contrapesos realmente. Y en esta cuestión de los contrapesos, o sea, ¿qué reflexión hemos hecho? Por ejemplo, yo me pregunto, yo lo digo también con mucho respeto, no vayan a pensar que soy un hereje, a lo mejor sí sueno medio hereje, pero yo estoy seguro que a Carol Bottiglia le hubiera gustado mucho más que le hubieran hecho una estatua por ser el demoledor del bloque socialista y el haber generado la fusión de Europa, que por ser santo. Yo creo que él se hubiera sentido más satisfecho. O sea, la labor que hizo, la hizo dentro de sus convicciones y la supo hacer, supo tejer toda una estrategia que permitió
ir viendo una transformación tal que horror al crimen, perdón, de la Rusia de Stalin a la Rusia de las mafias, pues con mucho respeto, no voy a parir, con mucho respeto, o sea, yo creo que el socialismo, en un momento dado, el bloque socialista tenía que haber tomado otro derrotero distinto al que tomó en este momento. Y en ese sentido, este tipo de creaciones, a ver, el BRICS existe. ¿Quién me hizo la pregunta de lo del BRICS? ¿Existe el BRICS? Son aliados. O sea, pero realmente actúan como un bloque que se oponga al bloque de los Estados Unidos y a lo que están haciendo. Estados Unidos está quebrado, entonces Rusia y China son los que tienen mayores reservas. Pero eso es lo que nos vienen diciendo desde hace un buen, y según esto los chinos tienen guardados allí la moneda que va a sustituir al dólar. Yo lo único que veo es que Estados Unidos es una sucursal de las transnacionales. O sea, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, el Departamento de Tesoro, ¿quién lo maneja? No lo maneja el gobierno, lo manejan los empresarios, lo manejan los banqueros, desde los Rothschild, etc. Entonces ellos han creado un esquema en que económicamente ellos están más allá de las naciones. Ellos están para conquistar las economías según vayan sintiendo que las van necesitando. Entonces yo a veces me pregunto, detrás de este tipo de esquemas, ¿no estarán ellos mismos también? Porque yo no veo que haya una postura que realmente remarque un estate quieto. Brasil me preocupa enormemente, o sea, la India también, dentro de todo. Porque yo sí veo que tienen potencial, pero veo que también tienen que estar enfrentando una presión de las transnacionales. Y las transnacionales, ¿por qué no le hacen lo mismo a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque aquí ellos son los que manejan la economía, los que manejan al Departamento del Tesoro, los que tienen Fort Knox y son los que manejan las grandes instituciones financieras y bancarias mundiales. Entonces, pues ahí no necesitan gran cuestión de presionar al gobierno. Da lo mismo que sea republicano o demócrata, la diferencia es el burro o el asno, el burro o el elefante. Da lo mismo realmente. Yo sí no veo ese caso. A mí, por ejemplo, no me sorprende, pero a muchos sí nos aterra o fuera aterrar el hecho de que con la administración de Barack Obama las deportaciones de mexicanos hacia nuestro país se incrementaron de manera exponencial, ¿no? Pero si vemos otro demócrata como Clinton, tampoco nos fue tan bien como país. Fue cuando creamos el TLC, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, que fue el preámbulo, o la primera bisagra de esta integración. Entonces, yo creo que lo que sí está ocurriendo es que las sociedades de estos países están dando un vuelco importante y que ahí sí hay ciertas conexiones, ciertas vinculaciones que podrían obligar a sus gobiernos a tomar acciones más contundentes en contra de este proceso de dilución del Estado-Nación para el establecimiento de la transnacionalización del globo. Eso es algo que si ustedes le interesa, sería bueno, le recomendaría yo leer a Zygmunt Bauman. En internet puede uno acceder a la página que tiene Bauman. Es un filósofo polaco, vivió gran parte de su vida en el bloque socialista y después con la disolución él prefiere irse a Inglaterra como investigador, y él es el que se está percatando de este proceso y él marca esa situación. Las sociedades están encontrando reacciones similares
que demuestra que todos los seres humanos somos iguales y tendemos a buscar los mismos aspiraciones. Los estados se están defendiendo de la desaparición y desmantelamiento propio de un estado cada vez más chiquito en función de la economía, y lo que se está construyendo es una sociedad líquida del aquí y ahora que le interesa a las transnacionales más que a los estados-naciones, porque ahí no tienen ningún asidero ni fiscal, ni económico, ni material. Ellos pueden cambiar la sede de su corporativo con la mayor, o ya lo vimos en seres humanos, ¿no? Gerard Depardieu, para no pagar impuestos en Francia, prefiere volverse ciudadano. Primero belga y luego cuando Bélgica le dijo, no, aquí tienes que pagar impuestos, entonces me convierto en ciudadano ruso porque ahí me van a exentar de la mayor parte de los impuestos. O sea, cosas extrañas, ¿no? Bien. ¿A qué se debe la disminución de la protesta social? ¿En verdad se necesitan tantos líderes? A ver, líderes solo hay bien poquitos. Hay muchos organizadores, pero ser líder es aquel que tiene el poder de comunicar, no solo de convocar, de comunicar y de generar una respuesta colectiva a una propuesta individual. Líder, Andrés Manuel. Organizador, el ingeniero. Convocador, hay un montón. O sea, para tener liderazgo, Mahatma Gandhi es otro gran líder. Martin Luther King es otro gran líder. El propio Winston Churchill es un gran líder. Es gente que se pare en donde se pare al momento de iniciar el proceso, comunica, genera atención, apertura y convicción en lo que está diciendo y en lo que está haciendo. Y en ese sentido, yo sí reconozco y respeto a personalidades, pero sí tengo que identificar que sí hay matices sobre lo que son los liderazgos, organizadores y los convocadores. Luego, una breve explicación sobre las expropiaciones a las comunidades por las petroleras, dando 90 días para vender. Si es en efecto, o sea, la propuesta contempla que nosotros, si tenemos cultura cinematográfica, nos debemos de acordar de que la cinematografía estadounidense nos enseña que la fiebre del petróleo en Texas, etcétera, era como que llegaban, ponían su torrecita, perforaban y empezaba a salir el petróleo, ¿no? Y entonces se considera que un campo petrolero pues es nada más como un cuadrito, un espacio así. No, se requiere en un momento dado de contar con tierra para poder crear la infraestructura necesaria para poder construir las torres, la explotación, el almacenamiento, la conducción de ese energético. Entonces, para ello se va a requerir tierra. En principio, Pemex tiene campos. Sin embargo, los campos se hicieron con las tecnologías de los años 30, 40, 50, 60 y 70. Ahora, con la radares, etcétera, y toda la tecnología, pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de aquello que se llamó el efecto popote. Aquellos pozos, por ejemplo, que están en Texas, que están siendo explotados, que tienen ramales que cruzan el Bravo y que del lado mexicano no estábamos haciendo nada. Bueno, puede darse el caso de que a alguno de los terrenos petroleros que nosotros tenemos demarcados como propiedad de la nación, existan ramales que se extienden más allá de esos linderos.
Entonces, eso es lo que contempla estos artículos de la expropiación a particulares de los predios adyacentes y colindantes que tengan que necesitarse para que quien vaya a invertir en esa explotación petrolera pueda contar con ellos. Y en efecto se habla de que al acreditarse la existencia de residuos, de probables reservas, etcétera, etcétera, se le otorguen 90 días a la comunidad o al particular para que desaloje, no pueda en su momento oponerse a los procesos y se le pague. Saliéndose, se le pague. Pero nosotros decimos, ¿por qué? Y si el particular no quiere, ¿por qué obligarse? Entonces, como ellos previeron esa situación, entonces dice, si el particular se niega, entonces yo gobierno, o sea, reconociendo que me voy a convertir en empleado de la transnacional, de la empresa petrolera, yo gobierno expropio, porque el único que puede expropiar es el gobierno. Ninguna empresa, ningún particular lo puede hacer. Entonces, yo hago el proceso por la empresa y se lo doy a la empresa, me lo paga y luego yo le pago a el propietario, a la población, etcétera, lo que le corresponda, no lo que justicia pertinente, sino lo que le corresponda. Me parece que a confesión de parte, culpabilidad aceptada. O sea, al momento de contemplar esa figura de yo expropio, estoy reconociendo que mi patrono es el empresario que adquirió, que va a invertir en este terreno colindante o adyacente del que estamos hablando. Bien, ¿algo más, compañeros, compañeras? Sí, bueno, yo preguntaría lo que nos dijo, que desde 1924 lo que dijeron, vamos a traer aquí a los jóvenes para que nos van a dar más, que es lo que estamos viendo que están haciendo los gobernantes, pero veo que lo están haciendo pues con todo el mundo, porque ellos pues van, como dijo, tejiendo fino, que van tejido en la escuela, porque han mandado psicólogos a diferentes comunidades, lugares y todo, que se aplica aquí el divide y vencerás. Entonces ellos se han introducido, pero hasta la cocina, para irnos destruyendo desde adentro. Esa es mi percepción. Por eso no nos hemos podido, pues, siento yo, unificar. No nada más estar con ellos, porque ahorita lo que leía también, que ya están adiestrando al ejército, a la marina, a la federal y todo. Ya no nada más es con eso, y su ideología de las escuelas. ¿Y cómo vamos a poder, pues, combatir todo eso, no? Por la ideología, como nos dijo también, con las telenovelas, con los programas, con todos esos mensajes, tienen tal fuerza. Y veo pues algo, mucha apatía cuando hemos hablado con mucha gente que nos dicen, no, así estamos bien, sí, mejor hay que ser estadounidenses, pero no se dan cuenta qué es lo que puede ser, y su plan pudiera ser como lo hicieron antes, para apoderarse de todo el territorio de Estados Unidos con los apaches, con todas las tribus que las metieron en reservaciones, y es lo que pretenden hacer aquí con nosotros, con todo eso que vemos, con el narcos, con la matanza, con todo, para irnos pues reduciendo cada vez menos, y ellos ser más fuertes, más poderosos, porque los banqueros de Estados Unidos pues no tienen llenadero. Y nosotros creo que como humanidad o algo así, creo que les estorbamos, quieren poco. Coincido plenamente con usted, o sea, a ellos lo que les interesa son el gas, les interesa el potencial energético, hídrico, o sea, la fuerza de nuestros ríos. Recuerden ustedes que nuestros ríos son ríos jóvenes, por lo tanto su potencia es mucho mayor a la potencia que pueden tener los ríos europeos. Son más tranquilos,
más calmados. Los propios ríos de Canadá son más tranquilos, más calmados, con excepción de Niágara, que es el gran despeñadero, ¿no? Les interesa nuestro petróleo, les interesan nuestros metales, les interesa nuestra riqueza forestal, les interesa nuestro maravilloso banco de medicamentos naturales que tenemos. Les interesa todo lo que la naturaleza nos dio, pero no les interesan los mexicanos. Eso que ni qué. Tampoco se van a deshacer así tan fácil y sencillo de nosotros. Entonces vamos, lo que pretenden es eso. 1824, tiene usted razón. 1824, ahí se dice América para los americanos. Y en 1924, no gastemos un níquel ni una bala, mejor eduquémoslos. Y qué mejor manera de educarlos que metiendo el aula a la realidad, es decir, la televisión. Por eso la importancia de la reforma la educativa fue reforma, fue educativa también, ¿verdad? Fue una reforma laboral, porque ahora legislamos con los transitorios, ya no legislamos con artículos, sino la reforma de telecomunicaciones. O sea, el poder de penetración que tienen estos nuevos mecanismos. Miren, nosotros somos generación de radio. O sea, mi generación, la generación de muchos de nosotros, nos hicimos con el radio. Muchos de nosotros aprendimos música gracias a Gabriel Soler a las 7 de la mañana con Criqui. Pero también oímos Chucho Hernández y también Felipe Reyes. Y también oímos mucho de música y somos una generación de radio. Por eso hay tantas estaciones de radio en este país y sigue habiendo tantos radioescuchas, lo cual nos da gusto porque eso se permite generar una interacción y mantener todavía despierta la imaginación y despierta la atención. Sabemos escuchar, no oímos. Pero la televisión tiene un grave problema, es hipnótica. Y lo que es hipnótico puede generar en los subconscientes mensajes subliminales que no estamos entendiendo de primera instancia. O sea, hay muchísimas cosas. O sea, yo sí confieso, veo de repente, sí, telenovelas, porque me interesa saber qué es lo que le está metiendo en la cabeza a la gente. ¿Por dónde la están pensando construir, destruir? Recrear una irrealidad, algo que no existe. Me tienen aferrado a esa historia de la niña esta del basurero con la señora de la nuera de Cedillo, la señora Comiquín o algo así. De una historia del basurero es Cenicienta en su versión N, en donde al parecer vivir en la basura te puede llevar a los más altos niveles porque te vas a encontrar un príncipe azul. Entonces, o sea, el mensaje subliminal que está llevando es de que la situación económica se va a poner peor, la gente va a tener que comer de lo que encuentra en la basura, pero siempre existe la posibilidad de que un ángel se te aparezca en la vida y te saque de aquí y te convierte en princesa. Eso va a ser el final. Y eso es un distractor, porque en realidad, o sea, lo que debería de estarnos preocupando es precisamente esto, o sea, cómo facilitamos el que nos integremos a Estados Unidos. ¿A cambio de quién? Yo quisiera que alguien me dijera a cambio de quién. Realmente, ¿qué va a beneficiar a la gente común y corriente el que llegue la inversión extranjera a este país para invertir en petróleo? O sea, si lo que yo veo de la minería, nosotros éramos un país orgullosamente minero. Éramos el país primer productor de plata en el mundo, uno de los primeros 5 en oro.
¿Qué han venido a hacer los canadienses? A destrozar no solamente las minas, sino la naturaleza. ¿Cómo? Haciéndolo de la manera más fácil y más barata, ¿no? Barrenando la mina para que entonces salga en lugar del tradicional y difícil proceso de ir con el zapatico y sacando el mineral y metiéndolo en furgones, mandándolo afuera a el beneficio de la plata y del oro. No, ahora es realmente una salvajada lo que se hace a este respecto. Y hay esas mineras, ¿acaso les importó en un momento dado poner en riesgo el santuario religioso de los huicholes en Real del 14? O peor aún, la primera ciudad colonial de San Luis Potosí. O sea, todo eso no les interesa. Entonces, realmente nos va a beneficiar. Realmente vimos nosotros que la gente que está trabajando en las minas a cielo abierto de Mazapil, Zacatecas, en Sombrerete, en Fresnillo, etcétera, que es la zona que conozco bien, ¿se han visto mejorías económicas? Para nada. La mejoría económica, qué terrible decirlo, se ha visto donde ha entrado el narco. Qué horrible decirlo. Es ahí en donde, sí, de repente en Zacatecas, en lugares lo más inhóspito, de repente veo unas casotopototas con una tenota de televisión así parabólica, exorbitante, y unas camionetotas, etcétera, en donde hace un ranchito Turrisville con 3 burros, ¿no? Y cuando uno dice, se fue a Estados Unidos, hizo dinero, no, hombre, ¿qué va? Está metido en el narco, qué horror. Metido en el narco, qué horror. Pues muchas gracias, queremos agradecer al profesor por ser cuál es el real, porque viene aquí y esperamos que no sea la última vez, nos siga acompañando y pues un fuerte aplauso.